Salom. Esta semana leemos la Parashá Selach Lejá, que comienza en el capítulo 13 del libro de Números. Este relato actúa como un espejo roto que refleja una escena desgarradora, una tragedia espiritual de gran magnitud que ha dejado huella en cada generación. La Parashá relata cómo los espías, líderes prominentes de su época, fueron enviados a explorar la tierra prometida, el mayor regalo que el cielo podía ofrecer, la tierra de Israel, aquella que Dios había prometido a los patriarcas. Sin embargo, en lugar de regresar con gratitud y confianza, volvieron con miedo y calumnias. En vez de agradecer, sembraron temor. En lugar de confiar, desacreditaron el regalo divino. A ojos de Dios, este acto fue de una gravedad única, incluso más serio que el pecado del becerro de oro. Lo que ocurrió provocó una ola de consecuencias que se extendieron a lo largo de las generaciones, marcando un antes y un después en la historia del pueblo. Los espías aterraron al pueblo con un informe negativo y destructivo sobre la tierra. Es una tierra que devora a sus habitantes, dijeron. Todos los que vimos allí eran hombres de gran tamaño. Vimos a los Nefilim, y nos veíamos como langostas, tanto para nosotros como para ellos. Este informe fue mucho más que una evaluación pesimista. Fue la sonará, una difamación contra la propia tierra que Hasem había elegido y, en última instancia, contra Dios mismo. Al inicio del capítulo 14, la Torá nos cuenta que toda la comunidad levantó la voz y lloró esa noche. La calumnia de los espías quebró la fe del pueblo e hizo que menospreciaran el regalo divino, lo cual provocó un castigo severo. Esa generación no entraría a la tierra prometida. En su lugar, vagarían durante 40 años por el desierto y solo sus hijos podrían entrar. Pero esta tragedia no se limitó a ese momento histórico. Según enseñan nuestros sabios, esa noche en que el pueblo lloró fue el 9 de Av, Tisha B'Av, una fecha que con el tiempo se convertiría en símbolo del duelo nacional. En ese mismo día, siglos después, se destruirían tanto el primer como el segundo templo, y muchas otras calamidades azotarían al pueblo de Israel. El Midrash Rabbah comenta, esa noche era Tisha B'Av. El santo, bendito sea, les dijo, lloraron sin razón. Yo estableceré este llanto como un llanto para todas las generaciones. Este comentario revela algo profundo. El pecado de los espías dejó una herida espiritual que no ha sanado. Llanto para las generaciones significa que, en cierto modo, cada generación revive y prolonga esa falta de fe, ese rechazo. Estamos atrapados en un ciclo recurrente de tragedia que se reactiva continuamente hasta que finalmente se rectifica. Así que comiencen a abrir su corazón. Esto no fue un error puntual, un fracaso histórico aislado, sino el comienzo de un patrón espiritual que requeriría una reparación consciente en cada generación. Fue un terremoto en la placa tectónica espiritual del mundo. Y este es el verdadero significado de la enseñanza de nuestros sabios, que el pecado de los espías debe ser rectificado constantemente porque, ya sea sutil o abiertamente, se repite constantemente en cada generación. Y así, cada generación que no corrige esta actitud hacia la tierra de Dios está perpetuando el exilio y la prolongación de la necesidad de Tikún. La tierra de Dios. Lo enfatizo porque la tierra de Israel es posesión personal de Dios. En referencia al año sabático en Levítico 25 y versículo 23, Hasem declara, porque la tierra es mía. Ustedes son extranjeros y peregrinos conmigo. Y esta profunda declaración enfatiza que la tierra no es propiedad de nadie. Es confiada por Dios para sus propósitos en el mundo. Pero, ¿qué causó que estos grandes hombres se desmoronaran y la perdieran? Nuestros sabios enseñan que eran hombres justos. Al menos comenzaron siendo justos. Por eso fueron seleccionados. Sin embargo, sufrieron una crisis existencial de visión y se derrumbaron. Aparte de Yahoshua y Caleb,
quienes permanecieron justos, es muy desconcertante. Después de experimentar la mano directa de Dios que milagrosamente los sacó de la esclavitud egipcia a través del mar hasta el Sinaí, donde experimentaron la presencia de Dios a través del desierto, siendo alimentados con el maná y bajo la custodia protectora de Dios. ¿Qué causó este colapso masivo y pérdida de fe? Una idea que aprendemos es que sufrieron una crisis porque tenían una comprensión errónea y distorsionada de la santidad. No podían imaginar que el reino físico se convirtiera en una morada para la santidad. En el desierto, experimentaron una relación trascendental con Dios. Vivieron en un nivel exaltado de realidad, comiendo el maná, bebiendo agua del pozo milagroso de Miriam, temían perder este nivel de intimidad con Dios en medio del trabajo y la vida diaria. Pero esta fue la gran prueba que fallaron. Preferían la experiencia etérea del desierto, una vida puramente espiritual separada del trabajo físico. Pero Hasem desea la fusión. Su intención era que Israel santificara el reino físico a través de la tierra. Y es precisamente en la herencia de Israel donde lo espiritual y lo físico deben encontrarse. Por eso, Rab Sadok Apoin escribe que el pecado de los espías fue no creer que Hasem puede estar presente en el mundo físico y, específicamente, en la tierra. Dice que esta duda se repite en cada generación cuando el pueblo de Israel no acepta su misión. La rectificación definitiva del Twin solo puede lograrse en la tierra de Israel. Y así escribe, cada generación está llamada a reparar esta falla. Pero abre tu corazón ahora profundamente y comprende que nada de esto es historia antigua. El espejo agrietado de esto. La parasá también nos muestra una imagen de nosotros mismos que quizás no nos guste ver. ¿Acaso entendemos realmente qué es la tierra de Israel en este mundo? Deuteronomio 11. 12 la describe como una tierra custodiada exclusivamente por Hasem. Una tierra que Hasem Dios busca. Sus ojos están sobre ella desde el principio hasta el fin del año. Esto significa que el íntimo cuidado y la providencia divinos son exclusivos de esta tierra. A diferencia de otras tierras, Eretz Israel, la tierra de Israel, existe en un marco metafísico diferente. Es la única tierra gobernada por la supervisión divina directa. Y aún más profundamente, en el capítulo 38. 12, Ezequiel llama a esta tierra el Taboré, el ombligo de la tierra. El Midrastum explica el significado de la expresión del profeta, así como el ombligo conecta al feto con su fuente de alimento, también la tierra de Israel es el conducto espiritual a través del cual el sustento, tanto físico como espiritual, fluye al mundo entero. Es bajo esta luz que los sabios enseñan en el tratado que la lluvia primero cae en la tierra de Israel directamente de Dios, y luego el resto del mundo recibe la lluvia. Porque la tierra a la que llegan no es como la tierra de Egipto, sino una tierra de colinas y valles. De la lluvia del cielo, bebe agua. Aprendemos en Deuteronomio capítulo 11. A diferencia de Egipto, con su irrigación autónoma, la tierra de Israel depende únicamente del cielo. Es un campo de entrenamiento para la amuna, para la fe y la confianza únicamente en Dios. Este secreto de la lluvia es más que un simple pronóstico meteorológico. La lluvia en Israel proviene personalmente de la mano de Hasem porque representa el flujo espiritual de Sepa, la bendita abundancia divina que comienza en la tierra y luego irradia al resto del mundo. Midas Pre, sobre Deuteronomio 37, afirma poéticamente que así como el alma llena el cuerpo, la tierra de Israel llena el mundo. Es decir, la tierra no solo es central, sino que también la anima. Así como el alma da vitalidad al cuerpo, también la tierra de Israel da vitalidad espiritual al mundo entero. El sagrado Zohar enseña con mayor énfasis que Eretz Israel es el corazón del mundo. La metáfora es exquisita, así como el corazón bombea sangre vital a cada órgano.
Así también, la tierra de Israel bombea vida espiritual a las naciones, y sin ese corazón, el mundo está espiritualmente anémico. La misma fuente revela que la sina nunca se aparta de la tierra de Israel. Incluso en el exilio, la presencia divina permanece ligada a esta tierra. Y así, la tierra de Israel no es solo un lugar, sino un recipiente para contener y revelar la luz de Hasem. Otra enseñanza hermosa y poderosa de nuestros sabios explica cómo la tierra de Israel es el corazón espiritual del mundo. En la cima del monte del templo de Jerusalén, en el lugar del Santa Santorum del templo, actualmente ocupado por la cúpula de la roca, se encuentra el Evan Hachetia, la piedra fundamental sobre la que residiría el Arca de la Alianza. Según nuestros sabios, es de esta misma piedra que se creó el mundo. Es literalmente el fundamento del mundo. Pero más allá de ser el eje físico de la creación, esto se relaciona con secreto espiritual. Los sabios enseñan que todas las oraciones del mundo se reúnen en este mismo lugar antes de ascender al cielo. Así como toda sangre debe pasar por el corazón, también toda oración debe pasar por aquí. Esta idea del relevo cósmico de la oración no se limita solo a la oración judía. El templo siempre tuvo la intención de ser una casa universal de oración. Como declara el profeta Isaías, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El monte del templo es el punto de encuentro divino con la creación. Todas las oraciones, sin importar dónde se originen, pasan por este punto de conexión. Es el centro espiritual del universo. No solo la patria judía, sino la puerta elegida por Hasem para actuar como portal e interfaz entre lo divino y este mundo. Y tiene un nombre, Sión. El sionismo se define generalmente como un movimiento fundado en 1897 para lo que originalmente fue el restablecimiento y ahora es el desarrollo y la protección de una nación judía en lo que hoy es Israel. Pero abre tu corazón aún más profundamente. El sionismo es mucho más antiguo que eso. En realidad, fue fundada por el Creador, el registro de su incorporación se encuentra en las páginas de la Biblia. La raíz de la palabra es Sión, que aparece en el Tanaj 152 veces, con mayor frecuencia en los Salmos, Isaías, Zacarías y Lamentaciones. Connota una marca, una distinción o un punto culminante. En ese sentido, Sión es la marca de excelencia en el mundo, el punto donde el cielo y la tierra se encuentran. A lo largo de la Biblia hebrea, se usa como un nombre poético para la tierra de Israel en general y para Jerusalén en particular, transmitiendo belleza, perfección, excelencia, centralidad espiritual, elección divina y deleite divino, expresados por Dios mismo. Hay literalmente demasiados ejemplos para elegir, pero nos hacemos una idea con solo mirar unos pocos versículos. El Salmo 50, 2 dice, desde Sión, perfección de hermosura, Dios resplandeció. Enfatizando que Sión no solo es hermosa, sino también la fuente del resplandor divino en este mundo. En Isaías 62, 1, 3, quien habla es Dios. Por amor de Sión, dice Dios, no callaré. Las naciones verán tu justicia, y serás corona de hermosura en la mano de Hasem. Con estas palabras, Dios promete restaurar el honor de Sión a los ojos de la nación. En el capítulo 60 horas y 14 minutos, Isaías declara: Los hijos de quienes te afligieron vendrán postrados, y te llamarán la ciudad de Hasem, Sión del Santo de Israel. Esta es una profecía del futuro, que nos asegura que quienes fueron tus enemigos algún día reconocerán a Sión como la encarnación terrenal de la santidad. Pero lo más conmovedor de todos son los versículos en los que Dios mismo elige a Sión y expresa su amor por ella. En el Salmo 87, el rey David declara, Hasem ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios, Sella.
En el Salmo 132, aprendemos explícitamente que Sión es la elección y el deseo eternos de Hasem. Porque Hasem ha elegido a Sión. La ha deseado para su morada. Este es mi lugar de descanso para siempre. Aquí moraré porque lo he deseado. Y el amor apasionado de Dios por Sión se expresa a través de sus palabras del profeta Zacarías en el capítulo 8, cuando dice a Hasem de los ejércitos: tengo celo por Sión con gran celo. Volveré a Sión y moraré en Jerusalén. Y en el capítulo 2, Zacarías expresa nuevamente la promesa divina directa de Dios de regresar y morar en Sión. Canta y regocíjate, oh hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, declara Hasem. Estos versículos y otros dan testimonio del concepto de que Sión no es simplemente un lugar, sino una idea divina, la encarnación de la belleza, la excelencia, la luz moral y el lugar de descanso de Dios en la tierra. Argumenta si me gusta, pero Dios es claramente sionista. Demándenme o simplemente acéptenlo. Cuando Israel vive en armonía con la voluntad de Hasem en Sión, la tierra misma se convierte en la manifestación del sueño de Dios para la humanidad. Y ese es el verdadero significado de la palabra Sión, un estado de excelencia para toda la humanidad. Por lo tanto, es evidente que Sión no es simplemente el centro del anhelo judío a lo largo de los milenios, sino el centro de la sanación espiritual del mundo. El sionismo no es una ideología nacionalista. El propósito de Israel es funcionar como el instrumento elegido por Hasem para traer bendiciones al mundo. Pero ahora nos encontramos en un momento de urgencia, una hora del destino, cuando no solo las voces malvadas de calumnia y degradación contra la tierra son más fuertes que nunca, sino que las fuerzas del mal alineadas contra ella están alcanzando proporciones épicas, digamos, nucleares, tan graves como fueron los pecados cometidos contra la tierra. Igual de poderosa es la grandeza del momento que vivimos hoy. Este es un tiempo de tikún, de corrección y sanación verdadera. La tierra misma clama por una restauración global, por cerrar la herida ancestral abierta desde los días de los espías. ¿Cómo? Afirmando su santidad, reconociendo su rol como la elección divina. Al hacerlo, no solo estamos reparando el pasado, estamos dando un paso hacia el regreso al Edén perdido. La condición actual de la tierra de Israel representa una prueba moral para toda la humanidad. Nos enfrenta con una elección clara: ¿de qué lado estás? La calumnia de los espías no solo provocó la destrucción del templo y los exilios del pueblo de Israel, sino que dejó una cicatriz espiritual que afecta al mundo entero. Porque este no es solo un mensaje para Israel o para el pueblo judío. Es una llamada universal. Esta generación ha recibido una oportunidad única de hacer lo correcto, de tomar el camino opuesto al de los espías y así romper, de una vez por todas, el ciclo del rechazo y la oscuridad. Desde el inicio, Dios eligió esta tierra no solo como herencia para Israel, sino como fuente de bendición para todas las naciones. La Torá lo proclama claramente: en el futuro, la humanidad entera se dirigirá hacia Sión, como hacia un faro de luz, buscando guía y verdad. Como lo profetiza Isaías, porque de Sión saldrá la Torá, y la palabra de Hasem desde Jerusalén. Esto no es una metáfora poética. Es una profecía real que habla de un reajuste espiritual global. Una nueva era en la que la humanidad volverá a la verdad de Hasem. Por eso, abre tu corazón como nunca antes. La tierra de Israel no es solo un lugar geográfico. No es simplemente un sitio con historia antigua o significado religioso. Ningún mapa puede contener lo que realmente representa: el centro espiritual del universo, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar donde el honor del Creador se manifiesta, y desde donde el exilio del hombre puede finalmente revertirse. El mundo entero necesita comprender e interiorizar la bendición que esta tierra trae. Es el palacio del rey, la embajada de Hasem en el mundo. Cada palabra o acto de desprecio contra ella refuerza el pecado de los espías.
Cada intento de minimizar su valor no solo daña a Israel, sino que deshonra el nombre de Dios. Por el contrario, cada gesto de apoyo es un paso hacia el Tikkun, una contribución directa a la sanación espiritual del mundo. Nuestra misión, ahora más que nunca, es reparar ese antiguo error. Y podemos hacerlo reconociendo y honrando a esta tierra no solo con palabras, sino con acciones, con conciencia, con reverencia. No basta con defenderla ante ataques o amenazas. Debemos entender su verdadera esencia, la morada de Hasem en este mundo, el canal de luz divina, de guía moral y espiritual para toda la humanidad. Dios protege a su pueblo y a su tierra. Cada momento está lleno de milagros, aunque no siempre los veamos. Porque lo que estás viendo, es Dios mismo. Como nos recuerda Isaías 54, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Esta es la herencia de los siervos de Hasem, y su justificación viene de mí, dice el Señor.